Hola, soy Carlos Moreno y vamos a continuar con el recorrido que estábamos haciendo sobre conocimiento y verdad en lo que respecta a lo que es la percepción. En este tercer volumen vamos a dar un paso más. Ya no se trata de ilusiones que se producen en nuestra percepción y de las que realmente somos conscientes de que no son reales. Ahora el problema va a ser mayor y más radical. Os aseguro que este vídeo es muy inquietante. Se trata de cuando sentimos, cuando vivimos una realidad o unas realidades nuevas, distintas a las que nosotros conocemos o tenemos como tales, pero que nadie ve ni siente, solo nosotros. Esto es lo que pasa con las alucinaciones. Las alucinaciones son fenómenos perceptuales sin una realidad originante. Percibimos cosas, oímos cosas que no existen, que no hay. Esto suele pasar en algunas enfermedades mentales, no siempre, ciertamente, ¿no? En algunos enfermos mentales se presentan fenómenos alucinatorios. En muchos casos, que no en todos, en enfermos esquizofrénicos se dan alucinaciones de tipo auditivo. Las alucinaciones visuales son mucho más raras, mucho más infrecuentes. Los pacientes esquizofrénicos que sufren alucines auditivas escuchan voces, a veces de manera continua. Es agotador para ellos, ¿no? Todo el día, voces que les están hablando. Hace tiempo escuchaba el informe de un enfermo esquizofrénico en el que indicaba que, por ejemplo, cuando abría un grifo, el grifo se le ponía a hablar, se ponía a hablarle y a dirigirse hacia él. Entonces, pues sí, parece que es gracioso, pero cuando eso pasa una, otra y constantemente, es agotador. A veces las voces van contando en voz alta lo que la persona va haciendo, van narrándote lo que vas haciendo, o hay voces que te interpelan, o a veces, mucho peor, hay voces que te dicen que hagas cosas, o que te insultan. Estos son los casos realmente un poco más graves, porque el sujeto se siente muy mal emocionalmente. Si conocéis y habéis visto una película que es deliciosa, se titula Una mente maravillosa, que trata sobre la vida del matemático y premio Nobel de Economía John Nash, esta persona, este premio Nobel, tuvo que vivir toda su vida con alucinaciones auditivas y visuales. Personas que se dirigían a él, que le interpelaban a él, que dirigían un poco su vida, pero que no eran reales. John, no me ignorarás eternamente. Charles ha sido un buen amigo. El mejor. Nunca más hablaré contigo. Entiéndelo. Eso va también por ti. Adiós. Adiós. Quería saber si podría asistir como oyente. Sería un honor, profesor Nash. ¿Le ocurre algo? Será mi primera clase. Buenos días. Mentes del mañana.
Evidentemente, vivir con una situación de irrealidad que continuamente se está relacionando con nosotros, pues es una situación muy cansada. Por eso, bueno, pues vamos a tratar este tema. También veremos en el vídeo, vamos a ver en el vídeo un par de testimonios de enfermos que padecen alucinaciones. El primero es una entrevista a un enfermo esquizofrénico. El segundo es una supuesta grabación de un esquizofrénico con paranoia delirante. El segundo caso igual habría que ponerlo un poco entre paréntesis. También os voy a presentar 3 casos de la obra de Oliver Sacks, es esta, que se titula El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Es una obra deliciosa e inquietante y os aconsejo encarecidamente su lectura. Hay casos muy curiosos, lo que demuestran que en la mente la realidad es mucho más compleja, más diversa, es diferente, es extraña, ¿no? Por último, os plantearé un caso completamente contrario, el caso completamente diferente, la situación distinta. ¿Qué pasaría si no tuviéramos percepciones? Eso son los fenómenos de privación sensorial. Se realizaron una serie de experimentos en Estados Unidos y en Canadá en los años 50, 50 y pico, en los que se sometía a diversos sujetos a una deprivación sensorial. A un sujeto se le metía en un cubículo experimental y se intentaba suprimir al máximo sus estímulos y percepciones. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa cuando no tenemos percepciones? Es lo que vamos a ver también en este vídeo. Os dejo con las imágenes y las situaciones. Espero que os llame la atención, os gusten y os dé qué pensar. ¿Sabes por qué o no? No sé por qué, yo creo que es porque por lo que hacía antes, por escuchar tanto tiempo música y estar tantas horas haciendo una misma cosa, me aparta un poco de la vida cotidiana. Lo curioso de esto es que yo me creía que estaba totalmente normal, o sea, a mí me estaba pasando todo esto y yo me sentía, decía, no, si a mí no me pasa nada, yo me encuentro normal, yo fui a otro doctor, a otro psiquiatra, se lo consultaba y nada, yo estaba convencido de que a mí no me pasaba nada, que era una cosa natural y eso. Y luego esto ha ido a más y luego yo lo que me hacía ver eran como muchas lucecitas, como chispazos. Y eso era lo que me dejaba totalmente la cabeza aturdida. Aturdida. O sea, y un cansancio y un agotamiento físico, ahora mismo ya las veo todavía, pero menos. Y oigo voces, oigo como si me hablaran las personas, ¿qué haces? O ¿qué te pasa? O ¿qué es lo que haces? Cosas así muy... Preguntándote. Sí. ¿Tú les respondes o no? No, o sea, o me vienen o algunas veces incluso eso reacciona... Si a lo mejor yo las pregunto. Sí, y te contestan. Sí, me contestan, pues sí, otras veces no y otras veces no me contestan. Me veo inseguro, o sea, no... ¿Qué te hace sentir inseguro? Que me veo que no, así, en esta situación como yo estoy, yo no puedo realizar ningún trabajo ni nada. Porque estoy como totalmente falta de realidad. O sea, tengo falta de realidad, de lo que es en sí la vida. O sea, estoy... Entonces tú distingues entre lo que es la vida, la realidad y lo que te está pasando a ti, que lo ves más irreal. Sí. No más irreal, no es que sea irreal, es que me veo que estoy como aparte, o sea, al margen. de otra forma. Incluso ahora mismo me lo noto. I want to let you see what happens when I have an episode. So I've just had 4 phone calls to tell me that there's people outside. And I've checked outside, there's nobody there. Obviously this probably is an episode, but if it is, I want to show you exactly what you or your kid will go through if you don't get your shit done. Get it done early for detection for any kind of mental illness. This is what life could be like. So I'll let the phone ring.
Because what you do, I get out of the shower, was in the shower. Seen 4 or 5 people looking in the mirror at me when I looked out the shower door, seeing in the mirror people looking at me. It freaked me out. Here I am, doing this for so long. I'm so tired, I'm so exhausted. You can see in my eyes are black. I look like a skeleton. I've lost 30, 40 pounds in the past 2 months. Okay, I know the damn phone probably ain't ringing, but I got it. I'm gonna have to see. Hello? Nothing there. Come on, you can go with me. I gotta see. This is driving me up the damn wall. We'll go together. Can't believe I'm even doing this, showing somebody what a dumb fuck I am. Okay, you look. Nothing. Not a damn thing in sight. Nothing. Nothing. God damn. Right, I'm going back in. This is crazy. Anyway, I'm going to start doing this. I'm going to start putting it on the blog. I might as well. My life's fucked up anyway. Till next time. El señor X dejó de reconocer los objetos. Primero fueron las caras. Veía una nariz, luego 2 ojos, una boca, dientes, pero no relacionaba todas estas cosas entre sí. No reconocía a quién tenía delante, a no ser que éste hablase. Entonces sabía perfectamente con quién estaba. A su mujer la llegó a confundir con un sombrero cuando buscaba algo que ponerse a la cabeza para salir a la calle. Sabía que necesitaba algo, pero no podía imaginar su forma. Así que cogió lo primero que encontró, a su señora. Incapaz de reconocer nada más allá de las formas geométricas simples, para él una flor, tras examinarla detenidamente, era una extraña forma roja enrollada sobre un soporte lineal verde. Sin embargo, con solo olerla, podía identificar de qué especie se trataba. Neurológicas. Vamos a recordar para nuestra audiencia lo que fue seguramente el caso más famoso, el del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es un caso de agnosia visual o como lo llames. ¿Qué sucedió en realidad en el cerebro de alguien que confunde a su mujer con un sombrero? Con este hombre, que era un gran músico y cantante, lo que sucedió es que la parte visual del cerebro empezó a degenerar y empezó a tener problemas para reconocer por la vista lugares y personas. Aunque tan pronto como hablaban las podía reconocer, y también lo conseguía si las tocaba. Pero empezó a cometer errores visuales absurdos. Y en una ocasión, cuando alzó la mano para ir a coger el sombrero, le tocó la cabeza a su mujer en su lugar. Y ese fue su absurdo y tan famoso error. Y, bueno, mediante paciencia y paciencia, ¿tú crees que se puede hacer algo con eso? Él pudo hasta cierto punto reemplazar el reconocimiento visual por el reconocimiento musical. No podía encontrar su ropa, pero si cantaba y componía un fragmento musical, lo conseguía. Este es un ejemplo del mecanismo de supervivencia del cerebro, de la persona que se adapta y encuentra otras maneras de hacer las cosas.
El paciente I se pegó un susto de muerte cuando descubrió bajo las sábanas una pierna fría y peluda que le pareció repugnante. Asustado, intentó echarla de la cama, pero no pudo evitar caer también él. El médico acudió en su ayuda. ¿Qué le ocurre? Alguien ha metido esta pierna en la cama y ahora la tengo unida a mi cuerpo. No sé cómo ha ocurrido. ¿Y esta no es su pierna, dice? No, en absoluto. ¿Cómo podría serlo? Es una monstruosidad. ¿Y entonces dónde está la suya? No lo sé. Dios mío, ha desaparecido. La señora M perdió la conciencia del lado izquierdo de su cuerpo. Para ella era como si no existiera. Ni siquiera puede girarse a la izquierda. Para poder visualizar algo de ese lado, da la vuelta completa por la derecha. F era un estudiante de medicina. Una noche soñó que era un perro. Al despertar sintió que el mundo había cambiado. Los colores tenían muchas más tonalidades y los olores eran mucho más intensos y sutiles. Podía reconocer a gente con gran facilidad e incluso intuir su estado de ánimo mediante su olor corporal e incluso orientarse en la ciudad. El cubículo experimental está construido para estudiar los efectos del aislamiento perceptivo. El sujeto lleva un visor de plástico que le limita la visión y guantes de algodón y puños de cartón que restringen el tacto. Oye exclusivamente el ruido de un ventilador y un acondicionador de aire situados encima de él. Los cables que tiene conectados encima del cuero cabelludo hacen posible registrar sus ondas cerebrales. La comunicación entre el sujeto y el experimentador se hace posible a través de un sistema de micrófonos y altavoces. La habitación se encuentra siempre iluminada y, con excepción de breves interrupciones para comer y para ir al cuarto de baño, el sujeto yace sobre una cama las 24 horas del día hasta que no puede aguantar más. Los estudiantes reaccionaron de distintos modos, pero nadie disfrutó realmente del aislamiento. Una vez que el estudiante había dormido cuanto quería o pensado en todas sus cosas, en alguno de sus problemas personales, etc., el aislamiento se hacía extremadamente aburrido. Las pruebas mostraron que conforme pasaba el tiempo, cada vez les resultaba más difícil a los sujetos experimentales resolver los problemas que se les presentaban. Los estudiantes comunicaban que eran incapaces de concentrarse. El resultado más imprevisto fue la aparición de alucinaciones. Al principio, los síntomas eran bastante leves. Al cerrar los ojos, los estudiantes notaban que su campo visual era claro, no oscuro. Cuando llevaban algún tiempo más dentro del cubículo experimental, comenzaron a ver puntos luminosos, líneas o simples formas geométricas. Más tarde, estas formas pasaban a convertirse en algo parecido a los dibujos de papel de cubrir las paredes. Luego surgían algunos objetos aislados sin fondo y, por último, en algunas personas se presentaban escenas integradas que solían contener distorsiones de tipo onírico, es decir, comenzaban a soñar despiertos. Por lo general, los estudiantes se mostraban sorprendidos ante el fenómeno de las alucinaciones, que era para ellos una experiencia nueva. Luego les divertía o les interesaba descubrir lo que a continuación verían. En una etapa posterior, algunos se quejaban inclusive de que la viveza de las visiones les impedía conciliar el sueño. También se produjeron alucinaciones auditivas y cenestésicas, pero fueron menos frecuentes. Cuando finalmente los estudiantes abandonaron el cubículo, sufrían en ocasiones una moderada confusión y los resultados de las pruebas de inteligencia que se les pasó a continuación
eran temporalmente más bajos que lo normal.